Saludos y buenos días a todos los presentes. Mi nombre es la profesora Marisol y me place presentar en este congreso académico a una persona que estará a cargo de una presentación muy especial, la cual será dirigida por el profesor Alberto Rentas. Esta presentación es como requisito del curso LI de Métodos de Investigación dirigida por el Dr. Víctor Feliberti Ruberte. El profesor Rentas tendrá a cargo de esbozar el conocimiento sobre lo que es el estudio correlacional predictivo. El profesor Rentas es un especialista educativo en la niñez temprana y conferenciante. Posee estudios conducentes a nivel doctoral en educación en liderazgo e instrucción en la educación a distancia, maestría en educación en la niñez temprana y bachillerato en preescolar. Todos sus estudios de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Cuenta con varias certificaciones profesionales y actualmente es miembro de la Junta Consultiva de Duke University. Ahora los dejo con el profesor Rent. Muy buenos días a los presentes y muchas gracias a la profesora Marisol por dicha presentación. Bien, para comenzar esta presentación, pues quiero traerle un mensaje bien positivo, una frase que dice: la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en las destrezas de aplicar los conocimientos en la práctica. Esto lo indicó Aristóteles. Y bien importante porque este proceso del conocimiento nos guía a un proceso que ponemos la inteligencia en funcionamiento y así a la misma vez a lo que es el proceso de práctica. Práctica que veremos en adelante con esta presentación referente a lo que es el estudio correlacional predictivo. Bien, como objetivo general tenemos lograr un conocimiento y aprendizaje óptimo sobre el estudio correlacional predictivo. Como objetivos específicos, pues tenemos comprender las características y el uso principal del método y conocer el procedimiento, sus ventajas y limitaciones en su implementación. Es bien importante que este modelo tiene unas características en particulares. Una de ellas la predicción en el título. En estos casos los autores suelen incluir la palabra de predicción en el título. También puede estar en la declaración del propósito o en las preguntas de investigación. ¿Por qué ellos hacen eso? Eso es para ellos identificar de qué comprende pues el estudio, y ellos tienden a identificarlo indicándole en el título o dentro del proceso la palabra de predicción. Otra de las características es que miden variables predictivas y variables de criterio. Los investigadores generalmente miden la variable de predictiva en un punto en el tiempo y la variable de criterio en un momento posterior. Por lo tanto, deben examinar un estudio para determinar si los investigadores incorporan una dimensión de tiempo en el diseño. Por ejemplo, el indicador del éxito de un maestro de mentoría se mide durante el programa de capacitación de maestro de un estudiante, mientras que el éxito se mide más tarde, después que los estudiantes hayan actuado como maestros. ¿Qué les quiere decir esto? Que primero hay un proceso a lo mejor de enseñanza y luego pues se demuestra con el éxito que estos estudiantes hayan tenido en este proceso con el maestro. Variables es que características que se pronostica el rendimiento futuro. Los autores pronostican, por lo general, afirman esta intención en la declaración de propósito, en las preguntas de investigación. Bien importante que en la justificación del problema de investigación los escritores también mencionan su intención de predecir algo en el resultado. Por eso muy bien el estudio lo dice: correlación predictivo, de predecir. Uso principal de este método. El propósito de un diseño de investigación de predicción es identificar variables que predicen un resultado o criterio. Y también es una forma de investigación en donde el investigador identifica una o más variables predictoras y una variable de criterio o resultado. Bien, una variable predictiva
es una variable utilizada para hacer un pronóstico sobre un resultado en la investigación correlacional. En el caso de predecir el éxito del maestro en la escuela, el predictor, en este caso, puede ser un mentor durante este proceso de la capacitación del maestro o años de experiencia en la enseñanza. En muchas investigaciones de predicción, los investigadores a menudo usan más de una variable predictiva. Eso depende lo que ellos quieran estudiar o el fenómeno que ellos quieren dirigirse. Sin embargo, es bien importante que el resultado que se predice en la investigación correlacional se llama variable de criterio. Un ejemplo de esto es el éxito del maestro, que es la variable de criterio. Aunque se puede predecir más de un resultado, el estudio educativo típico incluye solo una variable de criterio, pero es bien importante pues que esto es lo que define el estudio según lo que el investigador va a procesar en este estudio al que se dirige. Es bien importante pues que estas variables se tengan claras cuando se está estableciendo este proceso de investigación. El procedimiento para aplicarlo, bien importante. Todo estudio, sea cuantitativo o cualitativo, tiene un proceso de cómo aplicarlo. Bien, es bien importante definir el problema. ¿Por qué? Porque el problema puede ser, como por ejemplo, en un grupo de estudiantes, determinar la relación entre la inteligencia, estado nutricional, educación y el nivel de ingreso de los padres. Otro paso es la revisión de literatura. Todos sabemos que en todo estudio se debe dar una revisión de la literatura para así conocer y poder justificar el porqué del estudio. Otro paso bien importante en este proceso es determinar el diseño operacional. Dentro de este diseño operacional es bien importante que ahí es donde se identifican las variables pertinentes, se seleccionan los sujetos apropiados, se determina cuáles instrumentos son los más apropiados para obtener los datos y a la misma vez se seleccionan las técnicas de correlación estadísticas apropiadas para esos datos. Se recogen también los datos y se analizan los datos. Es bien importante pues que en este proceso se dé como tiene que hacer y que el investigador esté bien consciente de lo que es este proceso. Lo que es examinar las características, estos elementos, estos componentes del tema seleccionado y la problemática a abordar es bien importante, al igual que lo que es la definición de hipótesis de investigación respecto a la relación entre las variables. A lo mejor pues establecer las hipótesis, estas estadísticas y seleccionar el estadístico de prueba a utilizar en atención a la escala de medición de estas variables. Es bien importante pues que también en el caso que se construyan instrumentos se debe hacer el estudio de validez y confiabilidad para estos tipos de instrumentos y a la misma vez pues organizar los datos, describirlos, resumirlos, el cálculo de los coeficientes de correlación. Por eso es bien importante lo que es este proceso cuando el investigador lo utiliza. Ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas se asocian conceptos o variables, permiten predicciones, se cuantifican relaciones entre conceptos o otras variables. También se encuentran estas limitaciones que se asocian solamente y no se establece lo que es una causa y efecto, que es algo bien importante que tenemos que tener en mente, que aquí no se establece la causa y efecto de lo que esta variable influye en la otra variable. Por eso es bien importante pues tener en mente pues que este tipo de estudios no establece lo que es la causa y efecto en este sentido. Bien, destrezas del investigador o que debe dominar
al implantar este método o modelo. Los dominios que el investigador debe tener en este enfoque investigativo se encuentra lo que es la técnica de análisis de datos. En este caso, el investigador debe observar la relación naciente entre esas variables, pero es bien importante que adicional conozca el uso de los diferentes software estadísticos, como por ejemplo podríamos mencionar el Statistical Product and Service Solution, lo que se conoce como SPSS, para entonces luego realizar ese análisis. Bien, este tipo de características o estas características que debe tener este investigador, lo principal es que debe ser matemático y analítico. ¿Por qué? Porque esto es un estudio que el investigador tiene que tener ese peritaje en lo que es la parte matemática y analítica, y más con los conocimientos que debe tener en estos tipos de software para analizar estos datos recogidos y así brindar un análisis preciso de lo que fue el proceso de la investigación. En segundo lugar, el investigador debe tener dominio de idioma o lo que es la cultura investigativa. Dentro de cada modelo investigativo existen conceptos y jergas usadas que permiten o conducen la investigación. Por otra parte, esa cultura investigativa que se relaciona con técnicas específicas, como es por ejemplo la forma en que conectamos la muestra, que este enfoque podría hacer a través de los cuestionarios. Es bien importante pues que este proceso lo conozca lo que es el investigador. Otro dominio de la investigación, en tercer lugar, es el estilo de relación científico. Para efectos de nuestra investigación es importante que sepamos conocer lo que es el estilo de la redacción APA, que eso es un punto bien importante. Otro que se debe de dominar y está relacionado a la parte ética, lo que es redactar. En otras palabras, las citaciones utilizadas otorgando especial atributo a estas afirmaciones que no nos corresponden como autores primarios de este escrito. Es bien importante esa parte. Y por último, en cuarto dominio tenemos el estado del arte. En este estado del arte se refiere a que la persona que esté investigando debe estar empapado o tener un peritaje o conocimiento amplio del modelo, de lo que va a ser esta literatura, esta revisión de literatura y otras teorías previamente escritas sobre el tema, tal como lo vemos, verdad, aquí pronunciado, que den información amplia y que nos ayude a cómo justificar este problema o tema de estudio que estamos presentando con lo que es este modelo correlacional predictivo. Como ejemplo práctico a un estudio o método correlacional predictivo, pues tenemos un estudio de aislamiento de los maestros. Esto fue realizado por Rossi y Royan en 1999. Estos estaban preocupados por el problema de aislamiento de los maestros en tres grandes escuelas. Ellos justificaron este estudio identificando los factores que predicen un mejor sentido de comunidad para los maestros de secundaria. En este sentido, su diseño operacional de este estudio, ellos identificaron unas variables predictoras, que fue lo que es el tiempo, por ejemplo, la permanencia de estos maestros en la escuela, los arreglos de trabajo, que son las tutorías, los equipos docentes, y una variable de organización escolar, que es la innovación en la escuela, de cómo esta escuela está organizada y cómo se va innovando en cada momento. Como criterio general, pues utilizaron lo que es el sentido de la comunidad. Y los sujetos de este estudio fueron maestros de tres grandes escuelas secundarias en el país. Como recolección de datos, pues fueron datos de tres grandes escuelas secundarias.
se utilizó instrumentos de 85 ítems que incluía una medida de comunidad que fue el análisis de datos de esta medida de comunidad, que incluía el estudiante, los compañeros de trabajo y la escuela como facilidad. Los resultados. En esta configuración de variables, los investigadores asumieron que las variables predictoras operaban antes de tiempo que el criterio. Ejemplo de esto es pues, que después del inicio de la innovación, los maestros desarrollaron un sentido de comunidad. Los investigadores correlacionaron estos predictores y las variables de resultado y realizaron una regresión múltiple para encontrar que los predictores tenían diferentes efectos en cada una de las variables de criterio. En general, la tendencia escolar y lo que fue la interacción de los estudiantes, la innovación, fueron los mejores predictores de las medidas de un sentido de comunidad en estas tres grandes escuelas donde fue empleado este método de estudio correlacional predictivo. Otras consideraciones de este estudio pues, es que reconoce que un estudio de correlación no es tan riguroso como un experimento, porque el investigador solo puede controlar estadísticamente las variables en lugar de manipularlas físicamente. Estos estudios no prueban lo que son las relaciones, más bien lo que es que indican una asociación entre variables o conjuntos de puntajes. El investigador busca explicar la asociación o la relación entre variables o predecir resultados. Es bien importante que se tiene que tener en cuenta que todos los estudios correlacionales, sin importar cuán avanzadas sean las estadísticas, utilizan un coeficiente de correlación como base para el estudio. Es bien importante pues es comprender la intención de este coeficiente. Va a ayudar a determinar los resultados en estos tipos de estudios. En conclusión, el método de investigación se ha desarrollado desde que el ser humano empezó a existir. Hoy en día se cuentan con programas, herramientas y personal capacitado para realizar dicha actividad. La investigación basada en el método científico ha brindado el conocimiento y la solución de diferentes problemas. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable a partir del valor que poseen en las variables relacionadas. Esto lo indicó Sampieri, Fernández y Batista en el 2014. Aquí tenemos las diferentes referencias que nos brindaron vasta información para conocer sobre el estudio correlacional predictivo. Muchas gracias por su atención. Ahora comenzamos el proceso de preguntas abiertas y respuestas. El que tenga alguna pregunta, bienvenido sea. De no ser así, pues le doy muchas gracias por la atención en el día de hoy, y también pues le doy las gracias a la profesora Marisol por esta invitación a este congreso académico que nos sirvió de mucho aprendizaje y conocimiento para aplicarlo dentro de lo que es la práctica de lo que es la investigación. Así que muchos éxitos. Gracias a usted, profesor Rentas, por la información brindada en este rato que estuvo con nosotros. Fue muy amena esta información brindada referente al estudio correlacional predictivo. Sé que la audiencia estuvo muy atenta a la información provista. Le deseamos mucho éxito.